les puedo decir de que para que el embarazo concluya de la mejor manera, necesitamos pues de que se efectúen controles prenatales con calidad, no solamente en cantidad, sino también con una calidad extremadamente cuidadosa, yo diría. ¿Para qué? Para poder adelantarnos a ciertos problemas de morbilidad extrema en la mujer gestante. Y gracias a esto es que podemos llegar a un trabajo de parto exitoso, ¿no? Con sus 3 periodos fundamentales que vienen a ser el periodo de dilatación, el periodo expulsivo, el periodo de alumbramiento. Entonces, de esta manera ya nos estamos localizando en qué momento o a qué momento nos vamos a referir de aquí en adelante. Inmediatamente producido el alumbramiento, es decir, la expulsión de la placenta, comienza la etapa puerperal o la etapa postparto, lo que se conoce como puerperio, que es una palabra derivada del latín. Entonces, siguiente, por favor. Dentro de los ¿en qué consiste el puerperio? ¿Qué es el puerperio? El puerperio viene a ser pues un periodo en donde se van a producir una serie de cambios progresivos, tanto a nivel anatómico como funcional del organismo, a nivel de toda la economía, ¿no? Y que durante el puerperio van a retornar paulatinamente esas modificaciones producidas por el estado gravídico, van a retornar a la normalidad, ¿no? Y esto es un proceso progresivo, pero verdaderamente hay veces se considera un proceso espectacular, diría yo, ¿no? En algunos lugares del organismo, ¿no? Como vamos a ver qué cosa es lo que sucede en el útero, ¿no? Entonces, estos cambios o este proceso involutivo se dan mediante una serie de procesos, una serie de pasos, ¿no? Para que la mujer establezca su estado pregravídico. Siguiente, por favor. La etapa postparto, entonces, o la etapa puerperal, a la cual nos vamos a referir en esta oportunidad con mayor énfasis, comprende, pues, desde la expulsión de la placenta, como les dije, hasta la recuperación de las características normales en el organismo de la mujer que se ha encontrado en estado grávido, ¿no? Y tiene una duración de aproximadamente de 42 días o 6 semanas. Es aquí, durante este periodo, en donde prácticamente se va a producir la rehabilitación de los diferentes órganos de la economía de la mujer, tal y cual como estuvo en la etapa pregravídica. Siguiente, por favor. En el puerperio vamos a reconocer 3 etapas bien definidas. Escúchenme bien. El puerperio inmediato, que comprende las primeras 24 horas postparto. El puerperio mediato o propiamente dicho, que comprende después de las 24 horas hasta los 10 días, ¿no? Y el puerperio tardío, después de los 10 días hasta los 42 días. Siguiente, por favor. Entonces, y cada una de estas fases van a tener ciertas características, ¿no? Y estos cambios, como por ejemplo el aumento de la temperatura y muchos más, ¿no? Pueden resultar dentro de la normalidad, haciendo de que no necesariamente indique estos cambios peligros en la salud de la mujer parturienta, ¿no? Estos cambios se pueden producir a nivel local y a nivel general. Dentro de los cambios generales, la siguiente, por favor, tenemos, como digo, a diferentes niveles del organismo. La siguiente, por favor, vamos a encontrar cambios en la piel, en el peritoneo, cambios en la temperatura, cambios en el aparato respiratorio, aparato circulatorio, cambios hematológicos y de coagulación, cambios en el aparato digestivo, en el aparato urinario, etcétera, etcétera, cambios metabólicos, hasta llegar, incluyendo cambios psíquicos, ¿no? Como vamos a ver y les voy a mencionar lo que se pueda presentar, ¿no? Y a nivel de las mamas tenemos que tener cuidados muy
minuciosos, porque nos van a permitir pues echar mano a una cualidad de la mujer parturienta de poseer pues la leche o de dar lactancia a su progenitor, ¿no es cierto? O progenitora, o a su descendencia, en otras palabras, ¿no? Los cuidados de las mamas abarcan pues cambios o medidas que se deben de tomar muy, muy de cerca. La siguiente, por favor. Dentro de los cambios locales, como he mencionado, vamos a tener cambios en el peritoneo y en la pared abdominal. En la pared abdominal se va a producir la ruptura de las fibras elásticas pequeñas de la piel, ¿no? Formándose las llamadas estrías gravídicas, y las cuales van a permanecer ya desde ese momento hasta el final de la vida de la mujer. Esto es un fenómeno ya que no puede revertirse, siempre va a quedar una seña al respecto. Y en el peritoneo, todos los elementos de sostén, sobre todo los ligamentos cardinales y los ligamentos úterosacros, son los que, con los ligamentos redondos, van a regresionar lentamente, paulatinamente, ¿no? Haciéndose su regresión más o menos ya a las 4 semanas posparto. Asimismo, vamos a encontrar involución en el tracto reproductivo, a nivel del parto del canal del parto, a nivel del útero, en donde vamos a ver involución miometrial, involución de la decidua y una regeneración endometrial prácticamente, como yo les he mencionado anteriormente, que vienen a ser fenómenos espectaculares, ¿no? Sorprendentes, y la involución del citoplacentario. Vamos a tener como características de que en esta etapa van a aparecer, en el puerperio inmediato, van a aparecer pues los dolores postpartum o los llamados entuertos, que vienen a ser contracciones bien intensas, intensificadas de la fibra muscular lisa del útero, ¿no? Y a su vez vamos a encontrar secreciones que emanan a través del introito vaginal, y que son conocidos como los llamados loquios, no se olviden. La siguiente, por favor. Tenemos así ciertas características, ¿no? En el puerperio normal inmediato, en las primeras 24 horas, tenemos que tener muchísimo cuidado, sobre todo en las 2 primeras posparto, porque viene a ser el periodo trascendente, yo diría. Siempre le digo, es un periodo trascendente, porque es en este momento en donde se pueden producir o se producen con mayor frecuencia las hemorragias postparto. Entonces es necesario pues de que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que tener medidas de cuidado extremadas, ¿no? Con el máximo empeño, ¿no? Para evitar de que nos vaya a sorprender una complicación como una hemorragia postparto. Vamos a encontrar una paciente más tranquila, más calmada, ya no va a estar con esa ansiedad, con esa preocupación, producto de las contracciones y del dolor vivido durante el trabajo de parto, ¿no? El pulso se hace más lento, ya casi con tendencia a la bradicardia, la presión arterial permanece normal o con tendencia a la baja, y vamos a encontrar a nivel de la vulva, ¿qué cosa? Un ardor y una abertura a nivel del introito en forma de triángulo, ¿no? Y asimismo se pueden manifestar la diastasis de los rectos anteriores del abdomen en estas primeras 24 horas, sobre todo si la mujer permanece en reposo absoluto, ¿no? La siguiente, por favor. ¿No? Y así que tenemos a nivel digestivo, vamos a encontrar que la paciente puede tener estreñimiento, lo que les decía, ¿no? La temperatura puede aumentar en las primeras 24 horas normalmente a los 38 grados centígrados, sin que esto signifique que pueda estar atravesando algún proceso infeccioso.
Ya después de las 24 horas que tenga esta temperatura o después de esta, ya podríamos estar pensando en que esta paciente tiene alguna patología infecciosa en alguno de los niveles involucrados, ¿no? Puede haber, en el periodo inmediato, también puede presentarse una retención urinaria por hipotonía del tracto urinario, en especial de la vejiga, ¿no? El útero de esa consistencia semidura, ¿no? Esa consistencia muscular, ¿no? Se puede convertir en un útero un poco más indurado, ¿no? Lo que le conocemos como un útero de consistencia leñosa, ¿no? Así como si fuese una madera, más o menos, ¿no? Y además vamos a encontrar a nivel del recto, del ano, especialmente a nivel del ano, vamos a encontrar los llamados rodetes hemorroidales, ¿no? El periné va a estar flácido y, como les dije, la vulva va a estar entreabierta a nivel del introito en forma de triángulo. La siguiente, por favor. Esto es para significar toda la regresión o involución del miometrio con los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Se produce la contracción de los músculos del útero, los vasos disminuyen, los vasos grandes sobre todo disminuyen ostensiblemente su calibre, experimentan una degeneración hialina y prácticamente a la semana ya estos no existen y son reemplazados por vasos más pequeños, ¿no? Que vienen a suplir en sus funciones. La siguiente, por favor. Y esto tiene que ver mucho con lo que les he manifestado durante las primeras 24 horas, sobre todo las primeras 2 horas postparto, en donde se pueden presentar con mayor frecuencia las hemorragias postparto, ¿no? Que pueden deberse, pues, a la falta del globo de seguridad de Pinar. El globo de seguridad de Pinar viene a ser un mecanismo de defensa que experimenta el útero, ¿no? En el fondo uterino, donde se contrae fuertemente e intensamente y se forma, pues, el globo de seguridad que va a impedir que se produzca una hemorragia postparto, ¿no? El útero está en estos casos, puede estar a nivel de la cicatriz umbilical. Y este globo de seguridad de Pinar se localiza o se ubica principalmente en la zona del sitio placentario, donde estuvo insertada la placenta. La siguiente, por favor. Esto es para ver cómo se decrece la fibra muscular lisa, ¿no? Conforme pasan los días, ¿no? Conforme pasan los días, la longitud de la fibra muscular lisa va disminuyendo ostensiblemente, ¿no? Ahí se ven, pues, como de tener una longitud de 18 baja paulatinamente hasta 12, hasta 8 en la longitud de la cavidad y hasta 6.4 en el miometrio a través del diámetro anteroposterior, ¿no? Tienen por lo menos de 2 a 3 centímetros de grosor. La siguiente, por favor. Acá lo que le señalaba en cuanto a la involución uterina, ¿no? De que esto tiene algún tipo de variación si se trata de una mujer primípara o si se tratara de una mujer multípara. Si se trata de una mujer primípara puede descender de 1 a 1.2 centímetros por día, ¿no es cierto? Inmediatamente después del parto, el útero se toma una actitud o una posición lateralizada, contracturada, por encima de la cicatriz umbilical, ¿no? Ya eso es en el primer día, en las primeras 24 horas. Después, a partir del segundo día ya comienza el descenso. Baja hasta la altura de la cicatriz umbilical y cada día que pasa decrece más o menos entre 1 a 1.2 centímetros por día, ¿no? Si se tratara de una multípara, este decrecimiento es un poco mayor. Se dice de que decrece entre 1.5 a 2 centímetros
de tamaño el útero, hasta hacerse prácticamente intrapélvico después de los 8 días posparto. Ya a nivel del 10º día ya prácticamente no debemos de tocar ninguna estructura del útero. Todo debe de estar localizado intrapélvico. Esto sufre algunas variaciones, como les decía algunos de sus compañeros, si se trata de una mujer que ha tenido un parto normal, un parto vaginal, con respecto a una mujer que ha tenido un parto por cesárea. En el parto por cesárea, la involución uterina, el descenso en el tamaño del útero es un poco más lento que con respecto a una mujer que ha tenido un parto normal, ¿no? Sobre todo si es multípara, como repito, el descenso del útero puede ser de 1.5 a 2 centímetros por día. La siguiente, por favor. Esta es otra de las características, ¿no? En donde en los primeros, en los 10 días a partir de o después de las 24 horas, periodo que se conoce como el puerperio inmediato, también tiene características importantes, ¿no? Un poco que difieren del puerperio inmediato, ¿no? Pero vamos a ver de que durante este tiempo, en estos 10 días, el útero, pues, los órganos así intrapélvicos, los órganos genitales, van a involucionar prácticamente en forma total, ¿no? Y es la etapa donde se va a ver mayor cantidad de sangrados, ¿no? La secreción láctea por parte de la mujer va a incrementarse incesantemente, ¿no? Puede presentarse poliuria, ¿no? Con lactosa y albúmina, ustedes saben, por las modificaciones vasculares a nivel de los riñones, ¿no? Donde hay un aumento en el embarazo un aumento considerable de la filtración glomerular. Entonces, es que en base a eso va a haber una poliuria, ¿no? Y esto va a ocasionar también una disminución del peso corporal de aproximadamente de 2 a 3 kilogramos en estos 10 días del puerperio inmediato, ¿no? Hay un flujo también del agua, de excreción del agua extracelular, que va a ser eliminada poco a poco, ¿no? Porque en el embarazo, ustedes saben, hay tendencia a tener retención hídrica y retención de sodio. La siguiente. A nivel del cuello uterino vamos a ver, pues, de que el orificio cervical interno ya a los 12 días posparto se cierra de forma casi definitiva y se forma, pues, lo que va a ser conjuntamente con el orificio cervical externo, que es el que se cierra posteriormente, ¿no? Y va a tener características especiales en la mujer parturienta, ¿no? El cuello también adquiere ya después de la etapa puerperal, adquiere pues ya la firmeza y el grosor convencional que tenía en la etapa pregravídica la mujer, ¿no? En el orificio cervical externo se van a producir unas digitaciones, ¿no? Unas digitaciones que van a diferenciar el cuello de nulípara de una mujer que ya ha tenido partos, ¿no? Una mujer parturienta, en otras palabras. La siguiente, por favor. Esta es, por ejemplo, la representación. La foto de la izquierda nos señala un cuello de nulípara, ¿no? Con su orificio cervical externo y el orificio cervical interno. Y después del parto, en la etapa del parto, ya cuando esta mujer ha tenido 1 o 2 o 3 partos, se van a formar estas digitaciones, esas líneas demarcatorias que ustedes ven, esas líneas acentuadas, son las llamadas digitaciones del cervix, del orificio cervical externo, y que a continuación se van a continuar con el conducto endocervical. La siguiente, por favor.
Y una mención muy importante es lo que corresponde a las secreciones que se forman a nivel del endometrio, que son los llamados lóquios, ¿no? Los lóquios vienen a constituir un líquido o líquidos que pueden ser sanguinolentos, serosanguinolentos o de carácter seroso, ¿no? Que son emanados como si fuese un flujo vaginal, ¿no? Se produce en buenas cantidades, ¿no? De 1 litro a 1,5 litros aproximadamente durante los primeros 5 días posparto, ¿no? Estos lóquios se dice de que deben de durar entre 2 a 3 semanas. Los lóquios deben de durar entre 2 a 3 semanas. Y tienen una secuencia. Estos lóquios, sus características van variando conforme van avanzando los días, ¿no? Inmediatamente después del parto y durante los 3 a 4 primeros días posparto, los lóquios van a ser de carácter sanguinolento o lóquios hemáticos también le llaman, ¿no? Color rojizo, ¿no? Que se eliminan y son muy visibles en la toalla higiénica o en el pañal o en el practipañal que se coloque la mujer posparto. Luego de los 4 días, en los 3 días siguientes, también vamos a tener los lóquios serosanguinolentos, ¿no? En donde, aparte de rastros o rasgos sanguíneos, vamos a encontrar una gran cantidad de polimorfos nucleares. Estos polimorfos nucleares le van a dar un aspecto de lóquios serosanguinolentos. Y después de los 7 días posparto ya vamos a encontrar los lóquios serosos, fundamentalmente los lóquios serosos, que puede persistir, como he dicho, hasta los 15 días, ¿no? O inclusive hasta las 3 semanas. Raramente puede prolongarse un poco más, ¿no? Entonces, eso es lo que es necesario señalarle. La siguiente, por favor. Esto es para representar pues, la importancia y la trascendencia, lo crucial que resulta el que nos participemos todos desde ya a fomentar pues lo que es la lactancia materna, ¿no? No saben todas las bondades, no se imaginan todas las bondades que tiene este procedimiento que debe de ser utilizado, ¿no? Por la madre, ¿no? Entonces, aquí constituye la lactancia un recurso de la naturaleza, ¿no? Un recurso que la naturaleza ha proveído a la mujer y que puede estar disponible a cualquier hora del día, ¿no? Puede estar disponible a cualquier hora del día para alimentar al recién nacido o recién nacida. La siguiente. Ahora, esta producción de secreción láctea obedece a una serie de cambios hormonales, sobre todo a la presencia de ciertas hormonas endógenas, ciertas sustancias endógenas que van a provocar pues cambios en la mama, ¿no? Las mamas se hinchan, se vuelven turgentes, se vuelven dolorosas, sensibles, ¿no? Otras veces son algo induradas por estar repletas de leche. Se hace manifiesto una red venosa subcutánea, ¿no? A la vista, al examen ectoscópico nada más se nota esto, y existe una eyección a la presión del pezón mamario, ¿no? La eyección es rapidísima, ¿no? Y en donde podemos también detectar el contorno de los lóbulos mamarios para poder detectar alguna alteración anatómica, ¿no? O detectar tumoraciones, sea estas benignas o malignas, ¿no? Y en este periodo en donde se incrementa incesantemente la producción de leche, entonces vamos a tener que la paciente puede experimentar pues una insignificante, yo diría entre comillas, taquicardia, ¿no? Puede tener sed,
por la pérdida de líquido, un ligero malestar, disconfort, ¿no? Y si estas mamas se vuelven turgentes, si no hay una buena eyección de la secreción láctea, entonces esto puede pues ocasionar inclusive una mama indurada, en donde se acompaña muchas veces de una fiebre que puede ser moderada. Ya cuando esto persiste, se convierte el proceso en una mastitis, y ya ahí sí se puede acompañar de fiebre alta, temperaturas altas. La siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la secreción láctea, pues digamos de que tiene indicaciones, tiene contraindicaciones. Hay momentos en donde nosotros deberíamos de tratar de inhibir la secreción láctea, porque no vaya a ser de que subsecuentemente se vayan a presentar casos de mastitis, ¿no? Por ejemplo, una mujer con aborto, un aborto fetal tardío sobre todo, puede tener una producción de secreción láctea abundante. Por lo tanto, podemos inhibirlo utilizando métodos mecánicos, métodos o sustancias farmacológicas. Asimismo, cuando la mujer tiene una pérdida o un óbito fetal, igualmente es nuestra obligación inhibir la secreción láctea. Cuando el recién nacido es prematuro o el recién nacido tiene una enfermedad debilitante, entonces también es conveniente de que no, como no tiene el poder de succión, entonces no le vamos a dar leche materna, ¿no?, en forma directa. Entonces, de esta manera, la mujer puede desarrollar o puede evolucionar hacia una mastitis, y para evitar esto es preferible inhibir la lactancia, ¿no?, inhibir la secreción láctea, ¿no? Y hay indicaciones o contraindicaciones relativas, diría yo, y contraindicaciones absolutas, ¿no? Por ejemplo, en una TBC manifiesta, sintomática, en donde la paciente no está efectuando su tratamiento convencional, entonces ahí también tenemos que tener mucho reparo en indicar que la mamá le debe lactar a su descendencia, ¿no es cierto?, al recién nacido, a la recién nacida, ¿no? En el caso de sífilis o LUES, ¿no?, en el caso de una hepatitis viral, sobre todo B, la contraindicación también es relativa, ¿no? En el caso de la diabetes igual. En el caso de la psicosis, si tenemos una persona que la puede vigilar, ¿no?, dependiendo también del grado de psicosis, del grado de coeficiente intelectual, de repente son personas con retardo mental, entonces ahí sí se le tiene que inhibir la secreción láctea, ¿no? En el caso del VIH, ¿no?, ahora que es un tema también de moda, entre comillas, ¿no?, porque ya se conoce este problema desde hace mucho tiempo. En el caso de VIH está contraindicado totalmente darle de lactar al producto de la gestación, o sea, al recién nacido o a la recién nacida, ¿no? Y cabe mencionar, durante este proceso de dar de lactar, las mujeres pueden experimentar, pues, a nivel del pezón, a nivel de la areola mamaria, pueden presentar fisuras, que pueden ser fisuras leves hasta fisuras severas, ¿no? Pueden hacer abscesos, pueden hacer mastitis aguda. Entonces, por lo tanto, es donde deberíamos de darle un tratamiento adecuado, ¿no? Y donde se debe de inhibir también cuando existe un desinterés total, ¿no? Pero la mamá, pues, esto debe de pensarlo bien, ¿no? Porque no sabe o no valoraría la gran fuente de alimento que le está dando, pues, a
al recién nacido, ¿no? O nacida con la lactancia materna. Pero si la mujer no tiene interés, ¿no? Igualmente tenemos que inhibir la lactancia. Siguiente, por favor. Ahora, para la supresión de la lactancia, ¿qué cuidados debemos de tener? Podemos, como hay signos de flogosis en una mastitis, entonces podemos proceder al vendaje parcial o total, ¿no? O con aplicación de hielo local, utilización de fármacos tipo bromocriptina, que se utiliza progresivamente, ¿no? De media tableta cada 8 horas, pasa a una tableta y media, luego a 2 tabletas, luego a 3 tabletas diarias, ¿no? Durante una semana, por lo menos, y así de esta manera logramos la supresión de la lactancia. La cabergolina también, que se utiliza una vez por semana, también nos ayuda. El citrato de clomifeno, que también tiene otras indicaciones, podemos utilizarlo, ¿no? De 100 a 200 miligramos. En una sola toma o diariamente por 3 a 5 días. En la estimulación de la lactancia, o sea, para ayudar a promover más la lactancia, tenemos un medicamento que viene a ser la sulpirida, ¿no? Donde se administran 2 miligramos por día durante una semana también. La siguiente, por favor. ¿Y en qué favorece? Yo le decía de que esto de la secreción láctea o la lactancia materna tiene una enorme importancia, pues, porque va a desprenderse de acá muchos puntos que van a significar ventajas para la madre como ventajas para el recién nacido, ¿no? Por ejemplo, para la madre que debe de lactar, entonces se va a presentar en ella una involución uterina mucho más rápida por la presencia de grandes cantidades de oxitocina endógena, ¿no? Asimismo, va a motivar que la mujer esté más, exista una adherencia, una compenetración mucho más cercana con su bebé, ¿no? Y esto va a hacer de que la paciente también repose y se recupere bien de del parto, del trabajo de parto, ¿no? Va a significar también una disminución ostensible en el presupuesto familiar, porque si ustedes quieren utilizar, por decirle, leche maternizada, cada uno de esas latas de casi 450 gramos o 500 gramos es sumamente cara, y cada recién nacido puede consumir pues 2 tarros semanales. Entonces, fíjense la gran cantidad de egresos que significaría desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también favorece pues a la madre, o es ventajoso de que la madre dé o practique la lactancia materna, ¿no es cierto? Hay menor tendencia a la tromboembolia, al tromboembolismo. ¿Por qué? Porque esto va a significar que la señora en casa tenga una actividad en la casa, se movilice y se inhiba de esta manera la formación de trombo, y con esto el viaje de tromboembolismo a diferentes zonas cruciales del organismo, ¿no? Se dice también, y está prácticamente demostrado, de que la mujer que da de lactar, ¿no? Mientras más tiempo de lactar, dice que se va a tener menor riesgo de cáncer mamario, ¿no? Y una ventaja formidable es que la mujer de por sí que da de lactar, pues va a tener una satisfacción y plenitud en su realización como madre, ¿no? Y para el recién nacido, la siguiente, por favor, vamos a tener también, al significar una gran fuente de alimentación, vamos a tener, ¿qué cosa? Que le va a hacer pues de que el recién nacido o recién nacida tenga disponibilidad de una enorme alimentación
con elementos de defensa sumamente importantes, sobre todo durante los 3 a 5 primeros días, ¿no? Posparto. Vamos a tener una sustancia o lo que es la lactancia materna inicial, y a esta sustancia se le conoce como calostro, ya ustedes lo sabrán. Este calostro tiene bondades importantísimas, como por ejemplo provee al recién nacido de que provee de elementos de defensa, o sea, va a proveer de inmunoglobulinas, sobre todo la inmunoglobulina A secretora, que va a tener un gran efecto sobre todo el tubo digestivo, ¿no? Va a formar un elemento de defensa contra los agentes patógenos a este nivel, ¿no? A nivel del tubo digestivo, dándole pues una fortaleza y una defensa envidiable a esta parte del organismo, ¿no? Y en general va a haber una tendencia baja a cualquier tipo de infección por los nutrientes de que tiene la leche materna, sobre todo el calostro. Tiene grandes cantidades de proteínas, ¿no? Aparte de las inmunoglobulinas, tiene grandes cantidades de proteínas, en este caso de tipo globulinas, mientras que la leche madura, o sea, ya después de los 5 o 7 días, ¿no? Vamos a tener lo que se conoce como leche madura, ¿no? Y en donde las proteínas van a estar basadas en base a las alfa-lactoalbúminas y también en base a la caseína, ¿no? Y también frente a las beta-lactoalbúminas, ¿no? Que son otro tipo de proteínas que va a predominar en la leche madura, entre comillas, ¿no? Así se le denomina. Las deposiciones también van a cambiar de consistencia, no van a ser tan de mal olor si es que se alimentara con leche artificial, ¿no es cierto? Y debido a que este calostro y la leche madura proveen inmunoglobulinas de todo calibre, de todo nivel, es que vamos a tener que el recién nacido, fortaleciendo su sistema inmunológico, ¿no? Va a evitar tener reacciones alérgicas a determinadas proteínas. La siguiente, por favor. Acá tienen los constituyentes más importantes de la secreción láctea. Acá les estoy señalando las inmunoglobulinas. Hay aminoácidos, ácidos grasos esenciales. Hay aminoácidos esenciales también. Ácidos grasos esenciales como aminoácidos esenciales. Provee grandes cantidades de receptores de vitamina B12, ¿no? Vamos a tener grandes cantidades también de hierro, ¿no? De cobre, magnesio, flúor, de calcio, etc. Entonces, todo eso, miren la gran importancia entonces que tiene el utilizar pues la lactancia materna, ¿no? Como fuente alimentaria desde la etapa postparto. Y esta lactancia, según la OMS, se dice que se debe de promover lo más pronto que se pueda, incluyendo inclusive se puede suministrar calostro inclusive a partir de la hora de postparto, ¿no? Se produce el acercamiento de la mamá con su producto, con su recién nacido, y va a haber pues una compenetración tremenda, ¿no? La mujer se va a sentir realizada como madre y sobre todo que el recién nacido va a alimentarse pues de una gran fuente de nutrientes, ¿no? De todo nivel. La siguiente, por favor.
Estos son los 10 pasos que recomienda la OMS, ¿no?, para una lactancia materna exitosa. Como digo, que debe promoverse a nivel de todos los establecimientos de salud, tanto de nivel primario, secundario, nivel terciario, de nivel 4 y también en los institutos nacionales de salud. Pero principalmente, ¿no?, a nosotros nos corresponde pues adoptar todas estas medidas, ¿no? Tenemos que tener muchísimo cuidado en poder promover pues la lactancia materna. Hay que capacitar al personal técnico, al personal de obstetricia, al personal de enfermería, ¿no? A todo a quien pueda capacitársele hay que enseñarles y hay que decirle todas las bondades de que constituye, de que va a dotar al ser humano el tener una lactancia materna efectiva, ¿no? Entonces, eso es lo importante que deberíamos de tener en cuenta. Se dice de que la demanda o la lactancia materna debe de fomentarse pues a libre demanda, dice. O sea, cada vez que quiera lactar el producto de la gestación, se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacerlo de hasta 12 veces al día, podemos darlo, ¿no?, incluyendo desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, para que también ustedes saben que el organismo humano es una máquina que debería de tener un descanso diario, ¿no?, al menos de 6 horas. ¿Para qué? Para que a las 6 de la mañana arranque y se prolongue esto hasta la última hora de la noche, ¿no? 11, 10, 11 de la noche, o en algunos casos a las 12 de la noche, ¿no? Entonces esto es lo que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Y hay otras técnicas como para que la mujer también le dé de amamantar a su bebé. Entonces esto también deberíamos de enseñarle a la mujer que ha tenido su producto, ¿no?, su recién nacido o recién nacida, que tome conciencia la mamá de el por qué debe de darle de lactar y cómo debe de darle de lactar. Hasta la posición se le debe de enseñar, cómo debe de estar, cuál debe ser la mejor posición para darle de lactar, cómo se debe de coger el seno, ¿no? Todo eso es lo que promueve la Organización Mundial de la Salud, y en esto hay que acompañarlo, tenemos que identificarnos. Desde ya ustedes también tienen que identificarse pues con estas medidas, ¿no?, que resultan ser sumamente importantes, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. ¿Y qué cosa es lo que deberíamos de tener? ¿Qué cuidados deberíamos de tener en un hospital, ¿no? Está demostrado fehacientemente pues de que el parto institucional beneficia para evitar problemas de mortalidad materno-perinatal. Mientras que una mujer se atienda, por eso digo, hay que promover esto, hay que decirle a toda señora embarazada, señora, vaya usted al hospital, no se atienda en lugares que no corresponden ser a centros hospitalarios. Entonces, eso es lo que está demostrado, que con el parto institucional, buenos controles prenatales, podemos disminuir, ¿no?, problemas de morbimortalidad materno-perinatal. La siguiente, por favor. ¿Y qué cosa es lo que deberíamos de hacer nosotros? La mujer parturienta inmediata, o sea, sobre todo en las primeras 2 horas, ya les he dicho que son muy trascendentes, son muy importantes. Y aquí es donde debemos de medir las funciones, todas las funciones vitales, con bastante minuciosidad y rigurosidad. Sobre todo puede hacerse de cada 15 a 20 minutos. Medir presión, medir pulso, frecuencia cardíaca, ¿no?, frecuencia respiratoria, etcétera, ¿no? Y sobre todo ver la contractilidad uterina, controlar permanentemente durante estas primeras 2 horas, ¿no?, la contractilidad uterina, si el útero está contraído. ¿Por qué
Ya les he dicho, mediante el globo de seguridad de Pinar, constituido y bien establecido, entonces vamos a evitar de esta manera que ocurra una hemorragia postparto. La siguiente, por favor. ¿Qué cuidados debemos de enseñarle a la mujer? Debemos de enseñarle de que la limpieza de la zona genital tiene que ser desde la zona anterior hacia la zona posterior, no de la zona posterior a la zona anterior, porque ahí lo que estaríamos haciendo es contaminar todo lo que arrastramos de la parte anal hacia la vulva, y esto infectaría toda la zona genital. Entonces hay que decirle a la mujer de que aprende a hacerse la limpieza en un buen sentido, desde la parte anterior hacia la parte posterior, para que la parte genital no se contamine, ¿no? Si es que la paciente ha sido sometida a una episiotomía, ¿no?, a una episiografía, o ha presentado una laceración, ¿no?, con una curación de esta laceración, entonces al haber signos de flegosis, entonces lo que hay a edema, ¿no? Una de las características de los signos de flegosis es el edema, entonces podemos utilizar muchas compresas frías, sin ningún temor, pero con la debida salubridad del caso, ¿no es cierto? Ahí en este caso tiene que ser pues necesario compresas frías, no compresas calientes, porque si no, no mejoraríamos la sintomatología, ¿no? Sobre todo esto se hace durante las primeras 24 horas. La siguiente, por favor. ¿No? A su vez, cuando la paciente está en el puerperio inmediato, ya deberíamos de hacer conocer a la mujer los diferentes métodos de planificación familiar que le podemos brindar a esa parturienta. Tenemos que hablarle, tenemos que dar charlas a nivel, llegar hasta las camas, llegar hasta los pabellones de hospitalización para hacer charlas generales a todas las madres, a todas las puérperas, para estimular, ¿qué cosa? El hábito de cuidarse y no tener repetidos embarazos sin haberse recuperado totalmente del anterior, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante. Hay que brindar una educación global de lo que significa los métodos de planificación familiar, y sobre todo vamos a recomendarle qué cosa es lo más aconsejable dado su situación de puérpera, ¿no?, que está seguramente dando de lactar o está amamantando a su recién nacido, ¿no es cierto? Lo que está demostrado es que si las mujeres no amamantan a su recién nacido, la menstruación va a regresar mucho más rápido. Y esto puede regresar a las 6 u 8 semanas, ¿no? La ovulación normalmente ocurre más o menos a las 7 semanas, ¿no? Pero puede haber una variación de 5 a 11 semanas si es que se practica pues la lactancia materna, ¿no? Entonces esto quiere decir de que mientras la mujer amamante, el retorno de la ovulación va a ser mucho más tardío, va a ser mucho después, ¿no? Entonces, pero esto también tiene sus variaciones dependiendo pues de las características biológicas y individuales que tiene cada mujer, y de la intensidad, de la frecuencia con que se dé la lactancia materna. Ya les he dicho que en el mejor de los casos dar hasta en 12 oportunidades. Debe de ser a libre demanda, pero hasta en 12 oportunidades. La siguiente, por favor. Como les he dicho, pues la lactancia materna retrasa, ¿no?, la aparición o la reaparición o la reanudación de la ovulación. La lactancia materna debe de realizarse con episodios de mínimo 15 minutos y de 8 a 12 veces al día, lo que les he dicho.
yo diría de que inclusive si se puede un poquito más, bueno, poder llegar a los 20 minutos para cada mama. Siempre hay que enseñar de que la lactancia materna debe ser en cada seno, en cada oportunidad que se debe lactar tiene que ser primero en uno de los senos y luego siguiendo en otro de los senos. Hay veces hay señoras de que lo hacen solamente en un seno y siguen con ese mismo seno y siguen y no utilizan el otro, ¿no? Y se ve la diferencia anatómica. Es una mama más hipertrofiada que la otra, ¿no? Y es necesario que, aparte de la lactancia materna, porque existe también un método anticonceptivo conocido como método de la lactancia materna, ¿no? Método anticonceptivo de la lactancia materna, entonces, que puede ser valedero, sobre todo durante las primeras 4 a 6 semanas, pero después de este periodo hay que utilizar un método adicional. Y existen fármacos que podemos utilizar en la mujer que está dando de lactar. Sí hay, son preparados especiales. Entonces, en eso debemos de nosotros instruir, educar a toda mujer puérpera, a toda mujer en el posparto, ¿no? Y la ovulación puede ocurrir sin sangrado. Por eso es que la mujer espera su regla, pero hay veces la ovulación, pues tan es así que por eso es que se pueden ocasionar o se pueden producir embarazos pues no deseados, cortos, con un periodo muy corto, donde la mujer no termina de involucionar por completo a nivel de todo el organismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, cuando la mujer está amamantando o está dando lactancia materna, entonces hay anticonceptivos de tipo oral y de tipo parenteral que están constituidos por solo unas sustancias llamadas progestágenos, ¿no? Que se pueden utilizar durante este periodo y está demostrado que no afectan, ¿no?, la cantidad ni la calidad de la leche materna. La siguiente, por favor. Así como examinamos todos los órganos de la economía de la mujer, ¿no?, sea un parto normal o sea un parto por cesárea, ¿no? Entonces vamos a utilizar pues medicamentos para el dolor, ¿no?, como la codeína, el ácido acetil salicílico o aspirina, el paracetamol, ¿no? Podemos utilizarlo con toda libertad, sin ningún inconveniente, ¿no? Pero a su vez, como si buscamos problemas orgánicos, también es nuestra obligación indagar y darnos cuenta a tiempo si esa mujer está atravesando pues un estado de ánimo depresivo, ¿no es cierto? Hay que descartar eso. ¿Por qué? Porque puede resultar no nos damos cuenta y puede resultar muy peligroso esto. La depresión fuerte en una mujer que ha tenido su parto puede llegar a extremos de suicidio o de lo contrario de infanticidio, pueden ocasionar daño irreparable en su recién nacido. Entonces hay que tener mucho cuidado con este estado emocional, con ese estado de ánimo, ¿ya? Entonces no descuidemos eso nunca. Siempre se ve lo que se conoce como la melancolía posparto, que viene a ser una tristeza, sino de que se presenta inmediatamente después del parto y que puede durar de 3 hasta 10 días, ¿no? Puede durar desde los 3 días o puede ser inclusive un poquito más corto, pero por lo general en promedio puede durar esta melancolía postparto puede durar desde 3 días y hasta los 10 días, ¿no? Entonces es por eso de que tenemos de tener muchísimo cuidado con esto. Siempre hacer las interconsultas respectivas, sobre todo si nos encontramos en un hospital de nivel 3 en adelante, ¿no? Y estos estados de ánimo se dice de que se deben a cambios hormonales, a cambios que se producen que se realizan a nivel
del sistema nervioso central, ¿no? No se producen las sustancias debidamente, ¿no? Sobre todo la serotonina, ¿no? Que es la estrella, la sustancia estrella, ¿no? Entonces, por eso es que se produce, tienen una relación con estos estados de ánimo alterados, ¿no? La siguiente, por favor. Además, también podemos tener al frente una mujer en la etapa postparto, ¿no? Que puede presentar lesiones a nivel del sistema blando, sobre todo a nivel muscular o de ligamentos o de tendones, ¿no? Sea de la pelvis, sea de la cadera o sea de las extremidades inferiores, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Por el esfuerzo que pueden hacer, ¿no? Por estiramientos o por desgarros musculares, ¿no? Puede haber también lesiones óseas, ¿no? A nivel de la sincondrosis sacroiliacas o a nivel de la sínfisis púbica. Puede afectarse, puede presentarse una separación a nivel de esas articulaciones, ¿no? Entonces es por eso de que también se pueden dar en el parto. Tienen características, una puérpera que camina con los pies arrastrando, ya debe ser sintomático de que puede estar presentando un daño a nivel de la sínfisis púbica, una separación de la sínfisis púbica, o de la sincondrosis sacroiliacas, ¿no? También se puede fracturar el sacro, también se puede fracturar las ramas púbicas, ¿no? Inclusive en partos que aparentemente no han sido complicados, ¿no? La siguiente, por favor. Esta foto es interesante. Vean ustedes la separación de la sínfisis púbica, esa enorme separación que hay, y se puede dar, fíjense, este es un tipo de lesión, ¿no? Ósea que se puede dar a nivel de la pelvis. Entonces, en estos casos, pues, hay que tratamiento médico. Esto no es tratamiento quirúrgico, tratamiento médico. Se hace la interconsulta debida con el servicio de traumatología y ellos le van a dar su tratamiento respectivo, ¿no? Le ponen un corsé o una liga pélvica que le llaman para un poco inhabilitar esa zona y se restituya pues la articulación. Entonces, mientras tanto podemos nosotros utilizar pues medicina física y también elementos para el dolor, ¿no? Sustancias para el dolor, analgésicos. La siguiente, por favor. ¿Qué condiciones o qué requisitos debemos de cumplir para que se dé o se cumpla con el alta hospitalaria después de un parto? Sea parto normal, parto vaginal o parto por cesárea, ¿no es cierto? Después de un parto normal, después de un parto vaginal, sin complicaciones, la hospitalización no debe de ser mayor de 24 horas. Si la demanda de pacientes es abrumadora, entonces podemos dar inclusive a las 24 horas, nomás podemos dar de alta a esa mujer, siempre y cuando sus condiciones lo favorezcan, las condiciones lo dictaminen así, ¿no es cierto? Entonces así es como podemos nosotros actuar en esos casos, ¿no? Y toda paciente que se le da de alta debemos de decirle de que hay signos de alarma, y cuando se presenten los llamados signos de alarma tiene que constituirse inmediatamente al servicio de emergencia del hospital, el área de ginecología y obstetricia, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay fiebre, hay loquios malolientes, ¿no? Hay un sangrado excesivo, hay dolor en miembros inferiores, hay hinchazón en la zona de las piernas, ¿no? Hay dolores de cabeza persistentes,
dolores en el pecho, de repente puede haber una complicación cardíaca, etcétera. Tenemos que decirle que eso lo tome como un signo de alarma y que inmediatamente que lo presente, sin perder tiempo, se acerque al servicio de emergencia de su hospital. La siguiente, por favor. ¿No? ¿Y qué debemos de hacer para el restablecimiento de la actividad sexual? ¿No? En estos casos, todo está relativo a cómo se sienta la mujer, cómo se encuentre, cómo la encontremos orgánicamente, físicamente, emocionalmente, ¿no es cierto? Entonces, lo óptimo siempre se ha dicho de que hay que tener o hay que indicarle a la mujer que lo mejor o lo ideal es de que tenga una cuarentena, ¿no? Pero si la paciente se siente bien y todo ha regresionado, todo ha evolucionado en buena forma, entonces si está apta se puede optar, pues después de las 2 semanas de posparto podemos indicarle, ¿no? Por eso digo, todo depende. Si tiene una episiotomía con una episiorrafia hecha, ¿no? Este hilo se demora un poco más de 2 semanas, ¿no? El organismo lo reabsorbe. Entonces, estando con hilo, no le vamos a decir que tenga relaciones sexuales, ¿no? Tiene que reabsorberse estos hilos. O sea, por eso digo, cada paciente es particular, es sui generis, ¿no? Cada paciente le vamos a dar una indicación y no necesariamente tiene que ser una indicación absoluta, una indicación para todas de igual, ¿no? Entonces debemos de tener mucho en consideración esto. Cómo esté la paciente orgánicamente, emocionalmente, para poderles indicar, ¿no? Si la paciente puede presentar disuria, ¿no? Ustedes les he dicho de que la diuresis aumenta y la paciente presenta disuria, sea inicial o terminal, debemos pues abocarnos a descartar una infección urinaria. ¿Y cómo lo hacemos? Pidiéndole los análisis respectivos, pues, ¿no? Análisis de orina completo o, de ser necesario, solicitar urocultivo. La siguiente, por favor. Les he querido traer un estudio, ¿no? que se hizo con respecto a morbilidad materna tardía, ¿no? Se estudiaron casi 1.250 madres británicas, ¿no? A las cuales se les hizo un seguimiento por 18 meses. Y solamente de eso, el 3% requirieron una readmisión hospitalaria durante los primeros 2 meses posparto, ¿no? Estos problemas fueron desde los más leves hasta los más severos, ¿no? Más o menos los más leves fueron en el 87% de pacientes durante los primeros 2 meses, ¿no? De ellos, casi los 3/4 de pacientes continuaron con algunos problemas hasta los 18 meses. ¿Y cuáles son los principales? La siguiente, porque los principales problemas que se encontraron, ¿no? Acá tenemos, este estudio disgregó, separó las molestias por las que consultaban las mujeres parturientas, o sea, las mujeres en etapa posparto, ¿no? Fatiga, la mayoría, el 59% se quejó de fatiga, luego de problemas en los senos, mastodimia, problemas de anemia, ¿no? Luego dorsalgias también manifestaban las pacientes, hemorroides, cefaleas, ¿no? Depresión. Miren que la depresión, constituye en el 21% de pacientes. Miren lo que puede afectarse también emocionalmente a la mujer, ¿no? Estreñimiento en el 20%, dehiscencia de sutura de la episiografía o de la cura de la laceración vulvoperineal, 16%, y solamente el 15% la secreción vaginal. Estas fueron las principales molestias. La siguiente, por favor.
Siguiente, por favor. Luis. Doctor, estoy pasando. No. Ahí nomás. No te muevas. Ahí nomás, por favor. Sí, doctor. Las mujeres que han tenido un parto normal sin complicaciones se recuperan rápidamente tienen o pueden hacer sus actividades, sus baños, hacer sus quehaceres en la casa, ¿no? Pero lo que se recomienda es de que esto lo haga progresivamente, ¿no? Siempre hay que tener cuidado. Inmediatamente después del parto, si la mujer se siente bien, puede hacerlo, pero con mesura, y que la intensificación de estas actividades sean progresivas, ¿no? Sobre todo durante las 2 primeras semanas posparto, ¿no? En donde ya alcanzan su restablecimiento total o recuperación total, en donde inclusive se reincorporaban muchos a su actividad laboral, ¿no? 2 personajes llamados Tullman y Fawcett en el año 1988, ¿no? Estableció de que la mitad de las mujeres recupera su nivel habitual de energía más o menos a las 6 semanas, o sea, al mes y medio, ¿no? Y la Academia de Ginecólogos y Obstetras del Colegio Americano, ¿no? Y los pediatras de la Academia Americana recomiendan pues que de todas maneras una parturienta, una mujer en etapa de posparto, debe de evaluársele al menos 2 veces, ¿no? A los 15 días, al mes, y si es necesario, una tercera. Pero de preferencia en 2 oportunidades, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Y qué cosa es lo que sucede después de los 10 días del puerperio, del posparto? Lo que ya conocemos como el puerperio tardío, hasta los 42 días o 6 semanas, ¿no? Vamos a ver de que en este periodo se va a observar la involución completa de todos los genitales, tanto genitales externos como genitales internos, ¿no? Y va a retornar rápidamente a la menstruación, como hemos dicho, si la mujer no amamanta, ¿no? La involución biometrial hace que el útero decrezca en su tamaño y de tal manera que a la semana puede pesar 500 gramos, ¿no? A las 2 semanas 300 gramos, ¿no? Y ya a final de la 4ª semana puede pesar entre 60 gramos y muy cercano a los 100 gramos, ¿no? Entonces esto es lo que deberíamos de tener en cuenta. Ya esto sucede a partir de prácticamente adquiere ya su tamaño, el útero adquiere su tamaño pregrave, ¿no es cierto? Y la proliferación del endometrio estrogénico post cicatrización también es rápida, inclusive desde los primeros días postparto, ¿no? Se dice de que autores señalan de que entre 3 a 5 días postparto ya prácticamente se ha regenerado el endometrio donde no estuvo la placenta, ¿no? Y a los 16 días ya se restableció, inclusive la zona del sitio placentario. O sea, el endometrio se regenera rápidamente, ya, en 2 semanas, ¿no? En 2 semanas se regenera, ¿no? Lo que sí, la vagina va a sufrir una hipotrofia transitoria debido a la lactancia materna, en el caso de que la mujer esté dando de lactar. Entonces, esta hipotrofia transitoria, ¿no? Se hace más manifiesto o dura un poquito más en las mujeres que dan de lactar. La siguiente, por favor. Estas son hay 3 fuentes bibliográficas que ustedes lo pueden revisar con toda confianza y van a darme la razón, ¿no? El manual de obstetricia y ginecología del doctor Carvajal Jorge, la doctora Ralph Costanza,
en su 7ª edición del año 2017, la resolución ministerial que lo he obtenido del MINSA, de los registros del MINSA, vigente desde el 31 de julio del 2015, en donde se aprueba la técnica para la consejería en lactancia materna y el libro de obstetricia de Williams, ¿no?, en su 25ª o 25ª edición del año 2019. La siguiente, por favor. Agradecerles a cada uno de ustedes por su atención, por su tolerancia, y espero de que esto sea el punto de partida para que ustedes agarren el entusiasmo y puedan investigar algo o mucho más de lo que se les ha mencionado, ¿no? Cualquier cosa, estamos a vuestra disposición para alguna pregunta. No hay por qué agradecer, les agradezco a ustedes su presencia. Muchas gracias también a ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, estimados alumnos. Muchas gracias.